La Alianza Agroalimentaria Aragonesa es una plataforma conjunta de comunicación que tiene como objetivo fundamental trasladar la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario. Para hablarlo hemos venido hasta el Hotel Insay by Meliá en Zaragoza, donde nuestro amigo Javier Mené nos ha ayudado a adornar este set aquí en el hotel. Y hemos llamado a una buena amiga, Elisa Plumet. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Elisa Plumet es la presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España y además, Elisa, eres la codirectora, junto con Pepe Verón, del curso de experto en agroalimentación que estáis ofreciendo ya desde hace bastantes ediciones en la San Jorge. De comunicación agroalimentaria. Comunicación agroalimentaria. Hablamos de comunicación, tenemos a la mejor para hablar de comunicación. Bueno. Y te preguntamos, Elisa, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estáis haciendo bien con ese curso que estáis haciendo? Me imagino que seréis críticos también, pero ¿qué más se puede hacer desde los medios de comunicación para trasladar a la opinión pública la importancia que tiene, que es mucha, como tú y yo sabemos, pero que quizá no sé si lo estamos trasladando bien? Bueno, pues aquí hay que explicar que en comunicación e información hay varios eslabones, igual que en la cadena agroalimentaria hay varios eslabones. Pues en nuestro ámbito, en el de la comunicación y la información, igual. Por una parte está el de la comunicación, que es quien da el mensaje, y por otra parte está el del periodista, que es el que, conociendo el sector, recoge el mensaje, lo tamiza, lo filtra y es el que lo distribuye, lo difunde a través de los medios de comunicación. Entonces, en el curso de experto en comunicación agroalimentaria fundimos esas dos partes, ¿no? Por una parte es un curso dirigido a profesionales del sector agroalimentario que quieran conocer las herramientas de comunicación para poder entender más a los periodistas y poderles prepararles la información para que la cuenten mejor, y por otra parte está formación del sector agroalimentario a los profesionales de la información, a los periodistas, para que cuando tengan que encontrarse con una fuente de información del sector agroalimentario puedan entenderla y puedan captar mejor el mensaje para difundirlo mejor a la sociedad. En los últimos años hemos visto una mayor atención por parte de los medios en general, tanto escritos como en televisión, como en radio, y por supuesto en los digitales, pero sobre todo en prensa. Yo creo que hace años se están consiguiendo incluso primeras páginas o portadas de periódicos que antes no lo veíamos, ¿no? Incluso suplementos con los que tú misma colaboras y has colaborado mucho. ¿Consideras que esto va a seguir siendo así? ¿Va a haber un descenso en la información? ¿Cómo lo interpretas? A ver, yo no lo veo tan bien como lo ves tú. Por una parte, la información agroalimentaria está muy pegada al territorio. Entonces, cuanto más te acercas a los medios de comunicación más pegados al territorio, a medios regionales, a medios provinciales, a medios comarcales, la información agroalimentaria requiere mucho más peso y mucho más valor porque afecta muchísimo más a los ciudadanos que pueblan ese territorio. Con lo cual, a nivel nacional, la información agroalimentaria, la información de la agricultura y de la ganadería, no está tan asentada como en los medios regionales. Sí que es cierto que llevamos más o menos un año, año y medio, en el que está saliendo más. ¿Pero por qué? Pues porque yo creo que aquí hay barbecho, ¿no?, para que salga la información agroalimentaria. Hace más de casi 2 años fue cuando se hizo la manifestación a favor del medio rural en Madrid, que fue una manifestación histórica para lo que es la España rural, ¿no? Eso, aunque no es la agricultura y la ganadería y no es la agroalimentación, juegan en el mismo campo, en el mismo terreno, y entonces, pues bueno, está vinculado, ¿no? Ahí ya se empezó a sembrar. Hace un año fue cuando se celebraron las manifestaciones en contra de los bajos precios que reciben los agricultores, que es un problema que está desde hace 20 años. 20 años después continúa ese problema, es muy difícil de resolverlo, que se están poniendo ahí las medidas, veremos a ver cómo funcionan, ¿no? Pero es un problema de hace 20 años que salió a las portadas de los medios de comunicación generalistas y a las portadas de telediarios y de informativos 20 años después. Eso es significativo, eso quiere decir algo, ¿no? Y luego vino la pandemia, entonces ahora es cuando ya se está mirando más a la alimentación, a los productores,
etcétera. Yo creo que va a seguir, yo creo que es el momento ahora de seguir abriendo ese melón, ¿no? que hay, ya se ha hecho esa raja ahí y hay que seguir incidiendo en ella. Pero creo que nos queda bastante para el peso económico y social que tiene la cadena agroalimentaria dentro del PIB español, que es bastante. Estando con Elisa Plumet, la presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, no podemos dejar de preguntarle, aunque sea en un minuto, en fin, Elisa Plumet, me tienes que decir algo de la PAC. ¿Cómo lo ves? Me decías el otro día en otra entrevista en Radio Nacional de España que, bueno, pues que veías que había todavía mucha tela que cortar y que parecía que se iba avanzando en ese sentido, pero que todavía quedaba un largo y complicado recorrido. Resúmenoslo así en un minuto, si puedes. Sí, la PAC, porque soy una friki de la PAC, que digo yo que todo lo que sale de la PAC me gusta leerlo e intentar comprenderlo, que no es fácil. Bueno, pues actualmente estamos en la negociación de lo que es el Plan Nacional de la Política Agraria en España, que es una de las novedades de este periodo. Y actualmente es cuando se está negociando y, como decías tú, pues queda mucha tela que cortar, porque se han hecho muchos estudios, muchos informes, pero todavía hay que poner los puntos sobre todas las IES, y eso es lo que le dará sentido a la futura PAC a partir de 2023. Tendremos con el consejero Lona, que tanto ha defendido un modelo diferente y demás, que llegaremos a buen puerto. ¿Confías no en él, porque en él sí que confiamos todos, porque en fin, lo está haciendo desde el primer momento, pero tendrá suficiente capacidad de negociación o de convencimiento Pues no te sé decir, por dónde van a ir las cosas, porque yo creo que pocos lo saben. Quedan por delante muchísimas negociaciones y no queda tanto tiempo. Entonces, pues bueno, será muy difícil contentar a todos. Eso siempre. Ya sabes que en este sector, en el nuestro, nunca llueve a gusto de todos. Nunca, nunca. Pues con esto va a ser igual. Pues un placer hablar con Elisa Plumet, que aparte de ser, insisto, la presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, es la codirectora del curso de experto en comunicación agroalimentaria. Muchas gracias, Elisa, a ti, por tu atención siempre y por venir a contarnos cosas. Y a todos ustedes, no nos dejen de seguir en el canal de YouTube de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, y la próxima entrevista se la vamos a hacer al presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Ángel Luis González. Hasta pronto, hasta la próxima, amigos.